Buenas tardes, mi nombre es Esteban Ruiz, pertenezco a la ficha de aprendizaje 2886311. Y a continuación estaré enseñando el ejercicio. Entonces, como primero creamos nuestra base de datos, lo ejecutamos, usamos nuestra base de datos y ejecutamos todo el código que ya tenemos previamente creado. Listo. Entonces, vamos a ejecutar el primer ejercicio que nos dice construir los siguientes procedimientos. Entonces, dice visualizar el nombre, apellido y dirección de todos aquellos clientes que hayan realizado un pedido en esta fecha. Entonces, comenzamos creando nuestro delimitador. Lo creamos, creamos el nombre del procedimiento y dentro del nombre del procedimiento vamos a crear como una variable de tipo date. Entonces, creamos un comienzo y un final. Y esto es lo que se va a ejecutar dentro de nuestro procedimiento. Entonces, le voy a decir que me llame el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección del cliente y la fecha de pedido. Esas son las columnas que me va a llamar. De la tabla clientes, explico la relación y le digo que cuando se cumple, que me la muestre en caso tal de que se cumpla esta condición, de que fecha de pedido sea igual a que fecha del pedido sea igual a esta fecha, ¿cierto? Es decir, que esta fecha sea igual a la que yo le ingrese acá. Y ya después de crear mi procedimiento, lo llamo con un call y ya ejecuto aquí la fecha que quiero buscar, ya sea esta que es la que nos pide el ejercicio o una diferente. Entonces vamos a iniciarlo y vamos a comprobar que funciona. Como podemos ver, me llama los datos de las dos personas que hicieron compras ese día. Listo. El segundo procedimiento nos dice que listar todos los pedidos realizados incluyendo el nombre del artículo. Entonces, lo mismo, delimitamos, que creamos el nombre del procedimiento y lo que queremos que se ejecute en el procedimiento. Entonces, es decir, quiero que me llame las columnas del pedido, del artículo pedido y el título y el nombre del artículo que pidió de la tabla pedido. Explico las relaciones que hay entre las tablas y los ordeno según la ID de pedido artículo. Entonces vamos a ejecutar nuestro procedimiento, lo llamamos con un call y vemos que nos ejecuta la ID del pedido con el respectivo nombre de lo que pidieron. Listo. Tercer procedimiento, nos dice mostrar los pedidos de los respectivos artículos, su código, nombre, valor y cantidad pedida. Entonces lo mismo, llamo las columnas que nos pide el ejercicio, entonces el ID del pedido, el título del artículo, el valor de venta del artículo, la cantidad del artículo pedido, de la tabla pedido, la relación que existe, lo ordeno según la ID de pedido y ya ejecuto mi procedimiento. Lo ejecuto, lo llamo, lo pongo. Y como vemos, me muestra los datos que le dije, ID de pedido, el título del artículo, el valor y la cantidad que se pidió. Visualizar todos los pedidos organizados por el apellido. Entonces, nombre de nuestro procedimiento, lo que queremos que se ejecute. Entonces, quiero toda la tabla, clientes ordenados según su apellido y listo. Lo inicializamos y lo ejecutamos. Como podemos ver, están organizados por el apellido. Listo. Después nos piden realizar las funciones en MySQL. Entonces, eh,
creamos nuestro delimiter, creamos el nombre de nuestra función y creamos qué tipo de datos es el que nos va a retornar. Entonces, en este caso va a ser un varchar y es un dato determinado, ¿cierto? Declaramos la variante donde se van a insertar los datos, en estos datos, en este caso datos del pedido más costoso, y como una función solamente puede lanzar un solo valor, entonces vamos a concatenar todos los datos y para que no me quede todo pegado, entonces vamos a poner unos espacios aquí, unos espacios acá y ya lo introduzco en nuestra variable declarada, dato más costoso. Le explico la relación que existe entre las tablas, lo ordeno según el valor y hago que me muestre solo el primer valor y me va a retornar lo de los datos de esta variable declarada. Entonces vamos a ejecutar nuestra función y la llamamos con un select. Como podemos ver, es el dato del pedido más costoso. Sé que el nombre del pedido lo hizo Catalina en esta fecha y el pedido tuvo un valor de 100, de 1.800.000. Listo. Entonces, a continuación, trigger. Entonces, como primeramente para crear nuestro trigger necesitamos crear una tabla donde se van a almacenar los datos. Entonces, creamos la tabla actualización de datos, bueno, actualizar datos. eh, Creamos los datos los datos que existen y los datos nuevos que van a guardarse en nuestra tabla. Posterior a eso, dos nuevas casillas que serían estado y la fecha en la que se hizo la modificación. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Vamos a crear nuestro trigger. Entonces, como podemos ver, acá tenemos los datos que existen y los nuevos datos ya modificados. Entonces acá les ponemos la all, los datos viejos y new, los datos nuevos. El estado actualizado y este node me sirve para mostrar la fecha en la que se hizo la modificación. Entonces, en este caso, voy a actualizar la fecha, la dirección del cliente. Entonces, la doy update para el cliente con ID 6350-211. Como podemos ver, ya lo ejecutó y vamos a mostrar la tabla en la que se almacenaron los datos. Como podemos ver, acá tenemos nuestra dirección, la que teníamos, y la dirección ya modificada. Como los otros datos no se modificaron, igual cargó los mismos valores. Listo. Ahora tabla compañía. Vamos a ejecutar y ejecutamos. Listo. Bueno, nuestros procedimientos nos dicen que un rango de fechas de 1900 a 1998. Entonces creo mis dos variables, año uno, año 2, le digo que son enteros y ya creamos lo que va a ser lo que quiero que se ejecute en mi procedimiento. Entonces quiero que me muestre todos los datos de la tabla compañía cuando el año de fundación esté entre el año uno y el año 2. Vamos a ejecutarlo y ya lo llamo con un call. Pongo las dos fechas que quiero buscar y ya como podemos ver me muestra los datos de la empresa fundada en esa fecha. Listo. Vamos con nuestro siguiente procedimiento.
Entonces nos dice listar todos los datos de los automotores cuya póliza expiró en octubre de 2003. Entonces, como tal, no tenemos ninguna póliza que se expiró en esa fecha. Entonces vamos a poner la fecha posterior. Entonces voy a decir, voy a crear mis dos variables de mes y el año y ya lo que quiero que se ejecute. Entonces voy a decir que me seleccione todos los datos de la tabla automotores, ya que tengo datos de otras tablas, entonces explico su relación en cuando el mes y el año sean igual a nuestras dos variables. O sea que el mes que aparece en fecha de expiración y el año que aparece en fecha de expiración equivalgan a los que vamos a poner acá. Ya después de creado, vamos a llamarlo y nos muestra los datos de las pólizas que vencen en septiembre de 2024. Como podemos ver, estas son las fechas. Listo. Listo. Nuestro procedimiento con cantidad de heridos, la misma cuestión. Entonces llamamos nuestro procedimiento y acá entre paréntesis podemos poner la cantidad de heridos que deseamos buscar y que nos muestre los datos. Entonces las columnas que seleccioné, la relación que existe entre ellos y la condición que me lo muestre cuando sea igual a heridos. La variante heridos que va a ser un entero. Listo, continuamos con nuestros procedimientos. Hagamos nuestro procedimiento y lo ejecutamos. Entonces nos dice que mostrar los incidentes en los que estuvo implicada esta placa. Entonces, acá nuestra variante se va a llamar placa. Entonces, la condición va a ser que cuando autoplaca sea igual a nuestra variante placa, es decir, la que le vamos a ingresar acá. Y acá están los datos de nuestro accidente. Ahora vamos a ejecutar nuestra función, visualizar todos los datos de la póliza más costosa. Entonces, llamo todos los datos con un concatenar y los separo por comas. Entonces los separo por comas para que no me queden todos los datos pegados. Lo inserto en nuestra variable declarada póliza, que va a ser un varchar, y lo ordeno según costo de aseguramiento. Y solo quiero que me muestre el primer valor. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a llamarlo. Como podemos ver, me muestra todos los datos, el ID 3, la fecha de expedición, la fecha de expiración, el valor, la vigencia, el costo y la placa del automotor. E igualmente, las demás funciones las ejecutamos y esa nos dice visualizar los incidentes mínimo con el mínimo de auto involucrado. Entonces, cuando incidentes autos involucrados, entonces vamos a llamar, a seleccionar el mínimo en la fila, en la columna de incidentes autos involucrados desde la tabla incidentes. Como podemos ver, aquí nos muestra. Nuestra siguiente función y la ejecutamos. Entonces nos pide visualizar todos los datos de la póliza aseguradas con el asegurado, que es el costo con el costo más, la póliza más costosa. Entonces ponemos todos los datos que queremos llamar, los juntamos con el concatenar, les agrego sus espacios para que no me queden pegados, los meto en la variable valor asegurado, le explico la relación del join
Los ordeno según valor asegurado y hago que me muestre solo el primer valor. Retorno valor asegurado. Como podemos ver, me muestra el valor de la póliza más costosa. Ahora vamos a nuestro disparador, nuestro trigger, que es en caso que yo quiera eliminar un automotor. Entonces creo mi base, mi tabla, deseo almacenar mis datos nuevos y antiguos y ya creo nuestro disparador. En este caso, como solamente voy a eliminar, entonces solamente me va a almacenar los datos antiguos. Y ejecuto mi trigger. Entonces, para poder borrar, digamos, la placa, el número de placa, quiero borrar el automotor de esta placa, primero tengo que borrarlos indirectamente en las tablas con las que tiene relación. Entonces, tiene relación en la tabla de aseguramientos, entonces explico la relación que hay en esta tabla, lo elimino en esta tabla, lo ejecuto. Después, en la tabla de incidentes también está implicada esta placa. Elimino eso y ya como tal lo elimino de la tabla principal que vendría siendo automotores. Y ahora sí, porque si lo hiciera al contrario no me dejaría por lo que es una llave, una primary key, una llave primaria. Y sería llave foránea en estas otras dos tablas. Entonces primero hay que eliminar la relación. Y ahí sí me deja eliminar el dato. Como podemos ver, es el dato que eliminé, no me muestra todo y podemos ver la tabla de automotores que ese dato ya no existe.